Adelante, doctora, estamos en vivo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Yoresi. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria desde este espacio virtual del Hospital Promipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este gran proyecto arropado por nuestra Facultad de Contaduría Pública y Administración, por la Facultad de Economía y por el World Trade Center de Monterrey. Pues hoy estamos aquí reunidos una vez más con el fin de brindar información y soluciones a nuestras pymes en la toma de decisiones con la participación de panelistas experimentados en el área de finanzas y de la administración. En esta ocasión estamos súper contentos porque nos acompaña el licenciado Alfonso García, Coordinación de Vinculación de la Secretaría de Economía y del Trabajo, al cual le doy la bienvenida y a continuación daré una breve semblanza. El maestro Alfonso García García es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó una maestría en Administración en la Universidad de North Carolina, a Chapel Hill, y dentro de su experiencia laboral se encuentran ya 14 años en City Group, Banamex, zona sur y norte. Fue fundador y director general de la empresa de consultoría financiera e inteligencia comercial durante 6 años. Ha sido y fue fundador, director general de la empresa de alimentos procesados durante 3 años. Funcionario del gobierno del estado de Nuevo León por casi 5 años y actualmente es coordinador del programa Impulso Nuevo León. Pues doy la bienvenida, Alfonso. No sé si puedes poner tu cámara, por favor. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer tenerte aquí en el Hospital Promipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un sitio, ¿verdad? Yo te lo comentaba, en donde a través de tu expertise puedas ayudar a toda la comunidad de la universidad y a las empresas, claro que sí también, para que con tu expertise puedas apoyarlas en su toma de decisiones. Te agradezco. Vamos a tratar de hacer alguna contribución ahí en ese sentido. Ahí voy, déjame les comparto la pantalla. Claro que sí, es todo tuyo la audiencia. Gracias. Bueno, vamos a hablar, el tema a tratar ese financiamiento MIPYME. Bueno, primeramente lo que me gustaría comentarles es, empecemos por definir quiénes son nuestro mercado objetivo, ¿no? En Nuevo León existen, en el último censo que existe al 2019, 148,000 unidades económicas. Les quise presentar esta semblanza aquí en esta pantalla por el hecho de identificar de toda esa cantidad de unidades económicas, que vaya a decir que las unidades económicas son entidades que producen o comercializan tanto con como sin fines de lucro, pero que incluye tanto las formales como las informales. Entonces, cuando dimensionamos pues, la totalidad de unidades económicas, pues hay que considerar que no todas son elegibles para financiamiento. Primeramente, pues se requiere que las unidades económicas ya sea o estén dadas de alta o estén dadas de alta y tengan actividad a través pues de los medios bancarios o bancables que pueden servir como para evidenciar que tienen flujos, para evidenciar que tienen antigüedad, para evidenciar que tienen, por ejemplo, en las declaraciones, eso es lo básico que te piden en cualquier análisis, ¿no? Entonces, de las 148,000 unidades, donde se concentra la gran proporción de unidades son las microempresas, que las microempresas son de no más de 4 millones de ventas, ahí entran normalmente los repecos, lo que eran los repecos ahora son los RIF, y en esas unidades, pues digo, hay una gran cantidad de unidades que son de muy poquita facturación, o que tienen inclusive muchos empleados, o sea, menos de 10 o hasta 10 empleados, pero con poca facturación, y que mucho es como que autoempleo, ¿no? Que el espíritu de la unidad es, pues de alguna manera, el sustituir un empleo
para sus dueños, ¿no? Entonces, cuando dimensionas todo esto, pues ves que de los 148,000, una gran parte de las micros, inclusive algunas pequeñas, que es donde pudieran encontrarse las RIF o lo que era antes Repecos, y las personas físicas con actividad empresarial, son muchas de esas no están dadas de alta o no son bancables, ¿no? Entonces, de aquí, de este universo, pues yo creo que una tercera parte se pierde en automático por esas informalidades. Y pues digo, estamos hablando, bueno, abajo de unas 100,000 unidades, ¿no? Donde el grueso es micro y lo natural para un sistema bancario son las pequeñas que andan rondando entre 4 millones y 100 millones de venta, y naturales por sí solas y las que todo el mundo ataca, las medianas y las grandes, ¿no? Con facturaciones arriba de 100 millones anuales. Entonces, partiendo de ahí, ese era como que el punto de entrada, identificar dónde estamos parados con el tipo de unidades que son. Esto también es pre-COVID. Seguramente va a haber aquí algunas bajas importantes en cada uno de los rangos, tanto micros como pequeñas. A lo mejor las medianas y las grandes tienen mayor capacidad o mayor resiliencia para poder aguantar todo lo que ha sido la pandemia y pues las afectaciones que ha habido a los flujos y a las cadenas de valor y pues todo el suministro, etcétera, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí, este sería como que la introducción, partiendo de la definición del mercado objetivo. Ahora, pasando al tema de las opciones de financiamiento, pues empecemos entendiendo que las opciones de financiamiento son para las unidades formales, ¿no? Formales fiscales, que realmente digo, es el primer documento que te pide cualquier analista de crédito, ya sea por RIF, persona física con actividad empresarial, o cualquiera de las variedades de personas morales, ¿no? Esa es la primera, unidad formal. La otra es dentro de las vidas de una empresa o de una entidad, de una unidad económica, pues tenemos las que son de reciente creación o menos de 2 años. Tenemos las que tienen entre 2 y 5 años, que ya es una experiencia un poco más madura. Las de más de 5 años con menos de entre 5 y 10. Y las de más de 10 años, ¿no? Que son las que ya han pasado inclusive crisis, ya tienen, probablemente ya haya habido sucesiones o cambios de dirección y ya están mucho más curtidas en el tema administrativo, ya tienen más identificado sus nichos de mercado, sus zonas de operación. La opción más barata aquí, bueno, viendo esta gráfica que tienen aquí, que puedan ver, hoy entre 1 año y medio a 2 años, incluso yo te podría decir que hasta 3 años de vida, las empresas con hasta 3 años de vida son empresas que tienen un alto índice de mortalidad. La gran mayoría, hay un gran porcentaje de empresas que no sobreviven este lapso de vida. Ya más de 3 años, 3 años, 5 años, hasta 10 años son más naturales para un banco. Las pre-3 años, las que están antes de los 3 años, tienen un cierto perfil que es atractivo para un tipo de financiamientos. Por ejemplo, partiendo de este escenario, las empresas con menos de 3 años arrancan normalmente con los ahorros propios o con los ahorros que les proporcionan los familiares y amigos, ¿no? El friends and family que llaman. También cuando en este ciclo, en esta etapa de vida, es muy normal que los flujos de las empresas sean todavía negativos. Entonces todavía no hay una rentabilidad que apalancar, no hay una evidencia de rentabilidad, todavía no hay escalabilidad, etc. Entonces, cualquier tipo de inversión que entre en esta etapa es naturalmente o un tipo de inversión ángel, o que son las incubadoras o los capitales semilla, o a lo mejor los fondos de inversión, los venture capital. Pero ya, por ejemplo, ya posterior, ya cuando ya empieza a haber una atracción de la empresa, ya más de 3 años o más de, para mí es 3 años, digo, esta gráfica es de 1 y medio, ya pueden empezar a tener pues un margen, ya es algo repetitivo, ya puedes ver mes a mes un margen que se incrementa o que se mantiene, un crecimiento en ventas que permite pues, pronosticar, ya permite apalancar el balance o el estado de resultados, y ya empieza a haber otro tipo de jugadores, que por ejemplo puede ser un cliente estratégico que se quiera unir a ti. Los proveedores ya al ver esta tendencia ya son más proclives a financiarte o a darte mayor crédito, a apalancar inclusive tu crecimiento. Los fondos de capital ya son más naturales para este tipo de
de etapa donde ya la empresa ya está creciendo, ya tiene, digo, rentabilidad, ya hay márgenes, ya hay cosas predecibles. Los bancos, pues ni se diga, ya cuando un banco, el banco entra, por ejemplo, ya cuando ya tiene un historial probado, normalmente el banco ve hacia atrás, entonces no es tan relevante el hacia adelante. Lo que buscan es que ya haya una atracción, que ya tengas un historial positivo, que ya tengas evidencia de flujo constante. Entonces ahí ya los bancos pues ya entran ya mucho más seguro, ¿no? El banco normalmente es el jugador más barato, ¿no? Después del proveedor, el proveedor normalmente no te cobra una tasa de interés o va implícito en el precio, pero normalmente te permite repercutirlo en el precio final. Después del proveedor es el banco. Todos los demás te comen un porcentaje de tu utilidad o inclusive de tu crecimiento. O sea, ya se comen un porcentaje de tu acción. Ya se vuelven socios de alguna manera, ya participan en el éxito de tu negocio. El banco simplemente te cobra una tasa fija o variable, pero que te vaya bien o mal siempre es la misma, ¿no? Bueno, entonces, en las opciones de financiamiento, pues digo, aquí recalcar, estamos hablando de unidades formales. Estamos hablando de diferentes etapas en la vida de una empresa y dependiendo de la etapa es que puede surgir un tipo de financiamiento ideal para cada uno de ellos. Como les decía, antes del punto de equilibrio, es muy natural que sean temas de capital de riesgo. Cuando ya están muy grandes, inclusive puede ser también para algún tema de expansión o alguna otros tipos de fondos de capital de riesgo donde ya monetizan lo que ya hiciste, te sacan, ya tienes marca, ya tienes algo. Entonces, aquí en este cuadrante es el primero y el tercero, que son las etapas pre-equilibrio y ya muy consolidado, son muy orientadas hacia el capital de riesgo, y lo que está en el crecimiento ya sea temprano o tardía, son muy naturales para la deuda, ¿no? Para la deuda ya sea bancaria, de alguna entidad no financiera, ¿no? Como Sofomes, uniones de crédito, otro tipo de financieras que están hoy que abundan las fintech y otro tipo de financieras, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. Todo bien. Bueno, ahora, pasando al tema de los requisitos, me quiero enfocar específicamente en los bancarios, que ahorita de del universo de opciones financieras, el bancario es el más barato, pese a que van a decir muchos, bueno, pues hay bancos que cobran el 30 y 40 y sí las hay. Sigue siendo la opción más barata porque como tienen la escala y tienen el fondeo tan atractivo de ser bancos, ellos captan a lo que nosotros invertimos en nuestras cuentas de cheques, que prácticamente nos paga nada. O sea, su captación es barata y tienen la escala y tienen la cobertura para poder hacer un negocio rentable con volumen. Entonces, el banco sigue siendo la mejor opción, aunque el banco no es para todos, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí, la opción, o sea, partiendo de la opción bancaria, regresamos al tema, ¿no? O sea, unidades formales con una antigüedad mínima y ahora sí, entrando a los requisitos más importantes del banco, ¿no? Normalmente, cuando tú estás en un banco, lo que te dicen es analiza los pilares de crédito, ¿no? Te dicen el carácter, que es todo aquello, la honorabilidad, la experiencia de pago, el poder comprobar que si una persona tiene los medios para pagarte, te va a pagar, ¿no? Eso te lo evidencia mucho el buró. Es lo que mejor tenemos en México para poder evidenciar eso, aunque es perfectible, pero es lo mejor que tenemos. Hay una evidencia de que las personas que te dejan de pagar en el pasado, normalmente te lo van a volver a dejar. O sea, si les vuelves a prestar, te lo van a volver a hacer. Entonces, sí es un indicador que puede predecir. Los bancos lo toman como su primer filtro. Si el buró de crédito, tú tienes en tu historial, tienes primeramente historial de crédito, tienes que tenerlo, ya sea como empresa, como persona física, con actividad empresarial o RIF. Para poder ser acreditado, buscan que tengan algún historial. Es un poco el huevo y la gallina con este tema, porque hay mucha gente que te dice, pues no tienes historial, no te prestes, pues nunca has tenido, pues nunca te van a dar, ¿no? Pero sí hay opciones de que puedes tú a lo mejor tomar un crédito, pues a lo mejor empezar con las tarjetas de crédito, o las tarjetas de crédito corporativas, que a lo mejor necesitas garantizarlas con dinero. O sea, hay que buscar la manera para que tú tener historial, independiente que lo necesites o no. Porque cuando lo requieras, el hecho de no tener un historial puede ser el primer, o sea, puede ser una razón por la que el banco no te presta, porque aunque tengas todo el buró de crédito
no hay un historial que permita a ellos darles la confianza de que tú vas a poder pagar, ¿no? O tener la evidencia de que ya tuviste alguna experiencia con créditos y honraste tus créditos, ¿no? Lo que les puedo decir es que, por ejemplo, las empresas que tienen, o las personas físicas o las empresas, los accionistas de las empresas que tienen en su haber quitas, esto es que en su historia tuvieron un crédito y no pagaron el total, sino que pagaron con descuento, esas hasta que dura el registro en el buró, que son los 6 años, o 6 años por ahí, que es lo que un banco te reporta, en esos 6 años nadie te da crédito. Nadie te da bancario, ¿no? Entonces, la quita es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, hay que negociar. Si vas a tomar un crédito, pues la intención es pagarlo, ¿no? Hay que tomar las decisiones adecuadas antes de tomar el crédito para ver si el crédito es lo adecuado, lo que necesita el negocio. Pero si ya lo tomaste y bueno, fue una decisión equivocada, más vale pagarlo, porque digo, el daño de no pagar y hacer alguna negociación en el futuro con un crédito te puede sacar del sistema por 6 años, que yo creo que lo que más necesitan las empresas hoy en día para poder subsistir, ¿no? Más cuando los proveedores ya no financian tanto, cuando hay tanta competencia y cuando pues, ya uno no puede imponer las condiciones que uno quisiera de vender de contado y todo como uno quiere, ¿no? O sea, cuando tienes que acoplarte al mercado y lo que otros hacen, pues necesitas al proveedor y necesitas a los bancos, ¿no? Ahora, cuando tienes cartera vencida, tampoco, o sea, estando con cartera vencida, ningún banco te presta. Atrasos menores, pero explicables, alguna eventualidad que, o sea, me quedé vencido un par de días, pero pagué. Aunque sean recurrentes, pero que es un tema explicable, puede ser un tipo de arrendamiento, un tipo de financiamiento que reporta los días últimos y no sé, puede haber algún tema con el tema de los días de pago o que se refleja el pago un día después, cosas de esas, pues pueden ser explicables y puede hacer cosas que el banco lo tome como algo que sí está mal, pero que puede ser aceptable, ¿no? Y cuando tienes un adeudo y negocias por pagarlo, pero lo pagas a la totalidad, normalmente los bancos sí toman ese tipo de situaciones y dicen, oye, debo 3 meses o 2 meses de algún crédito, para poderme prestar te piden que lo pagues, lo liquides y mantengas ya el historial positivo de ahí en adelante, ¿no? Entonces, ese tipo de adeudos vencidos, pero pagados en su totalidad al momento previo a que te den el crédito, sí se puede, ¿no? Los bancos, siguiendo el segundo requisito más importante, es la antigüedad. Si no tienes la antigüedad mínima de 2 años, hoy vimos en el programa nosotros de gobierno que vimos que muchos bancos inclusive estuvieron pidiendo 3 años como antigüedad mínima para poder ser acreditados. Y esto se explica mucho, o sea, una empresa con menos de 2 años, como vieron la gráfica, aunque decía 1,5, cada vez es más acercado hacia 3 años, inclusive más, en que una empresa todavía con 2 años o con 3 años puede tener una alta tasa de mortalidad muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué busca el banco? Pues busca seguridad, ¿no? O sea, tampoco están en el negocio de prestar para perder, presta con un riesgo medido, pero entre más antigüedad tenga la empresa, pues hay una mayor probabilidad de que tenga una historia que contar, una trayectoria, unos flujos, etcétera, que pueda ayudar a que ese riesgo sea cada vez menor, ¿no? Bueno, el tercero, o sea, todavía no entramos ni siquiera en los flujos, y para poder ser acreditado necesitas tener el buró bien, como acreditado, necesitas tener una antigüedad mínima, y necesitas un obligado solidario solvente y con un buen buró. ¿A qué me refiero con solvente? Hoy los bancos, aunque no te piden hipotecar, la gran mayoría no te lo pide, casi en todos sus modelos paramétricos, pymes tienen un tope de entre 5 y 9 millones donde pueden prestarte sin garantía hipotecaria, la gran mayoría. O sea, sí hay algunos que te piden hasta por 1 millón, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría sí van hacia esos límites altos donde no te piden hipoteca, pero sí te piden que quien sea el obligado solidario, normalmente cuando es persona moral, que sea el accionista mayoritario, que esa persona ya tenga una propiedad libre de gravamen que al menos sea de 1 a 1 el valor de la línea que pide. Entonces dice, bueno, pues lo mismo, ¿no? Dice, oye, tengo poquita antigüedad, soy una empresa de reciente creación de 2 años, tengo flujos apretados,
y pues no he construido un patrimonio, ¿no? ¿Cómo construyo un patrimonio para poder tener una garantía que pueda servirle al banco? Pues ese es uno de los grandes problemas que existen en el sistema donde pues realmente para poder tener patrimonio necesitas tener más de 3 años trabajando, 6, 7, algunas hasta 10 años, para poder tener algo de patrimonio ya generado con el negocio que te permite tener una propiedad y luego te permite apalancarte con los bancos, ¿no? Entonces es un gran huevo y gallina, el huevo y la gallina en ese tema muy importante. Nosotros ahí en eso, digo, no nomás nosotros, sino bueno, muchos estados hemos estado tratando de hacer este tema de las garantías de crédito para que las garantías ayuden al banco a tomar una decisión que pueda ayudarles a poder quitar ese tipo de barreras, ¿no? Y ayudar a los que están en la rayita, que les falta algo de perfil, que pudiera ser esto de no tener una propiedad, pero de alguna manera se mitiga teniendo una garantía de un tercero, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero bueno, al final para allá va y ese yo creo que es uno de los grandes temas a cubrir todavía. Ahora, después de estos 3 requisitos, si ya tienes alguno de estos 3 por los que no eres elegible, o sea, ya olvídate, independientemente de que tengas buenos números, tengas buenos ingresos, tengas buena rentabilidad, si estos tres primeros requisitos no los cumples, ya en automático te excluyes del sistema bancario tradicional PYME, ¿no? Que es paramétrico, o en muchos bancos es paramétrico. Sí hay algunas salvedades, sobre todo si pudieras, por ejemplo, a lo mejor tienes mal buró, pero no tanto para bancario, a lo mejor bancario no, pero sí pudiera haber opciones para otras instituciones financieras, aún con algo mal de buró, a lo mejor con algo de antigüedad no mínima, pero teniendo un tema de obligado, de garantías diferente, ¿no? Donde ya pudieras tú, donde el riesgo no sea la empresa, sino sea el bien, ¿no? Entonces, independientemente del historial o independientemente del éxito de la empresa, pues hay un bien que pueda hacer frente. Si todo tu narrativa, todo tu cuento, todo tu business case no funciona, pues tienes algo contra qué cobrar, ¿no? Les decía con el tema de los pilares de crédito que nosotros vemos en los bancos, bueno, en los bancos era el carácter, que es hoy muy alineado al buró. Veía los financieros, a una empresa que tenga buenos números, que la historia de los números haga sentido. La industria, porque de repente tienes empresas muy exitosas en una industria que va decayendo o que va yéndose a la muerte muy rápida, cosas muy tecnológicas, por ejemplo. O al revés, donde tienes empresas que están en una industria muy fuerte, pero con una posición financiera muy débil. Entonces, pues tampoco esos son los grandes, los clientes elegibles o los clientes ideales para un banco, ¿no? Entonces, seguimos buró, que es el carácter. Los financieros en los bancos es como que el número 2. Aquí en el tema de los pymes es el número 4, o sea, ya después de haber pasado el buró de crédito, la antigüedad y el obligado. El tema de la industria realmente no sé si es relevante o no, pudiera serlo, pudiera no serlo. Sí es importante, por ejemplo, hay ciertos sectores como la construcción, el transporte, el agro, o sea, hay sectores que son excluidos o que se atienden por programa, pero digo, pasan a ser como que un punto número 5, un punto número 6 entre los puntos importantes. Y el tema de las garantías, que en el análisis bancario es como que el cuarto, después de que ya analizaste el carácter, analizaste los financieros y la industria, tiene que haber una segunda fuente de pago, ¿no? Una garantía, un aval, una prenda, una hipoteca industrial, algo donde el banco o quien te va a financiar tenga sobre qué irse simplemente cuando tu negocio no le va bien, que puede ser algo que no es necesariamente causado por la empresa, sino puede ser algo como ahorita, por ejemplo, el COVID, que pues nadie se lo esperaba, hubo muchos financiamientos el año pasado, en 2020, en el 19, y todos traían escenarios de crecimiento y de, pues todo de jijiji, jajaja, y hoy realmente, pues digo, están pasando, pues hay muchos negocios que estuvieron cerrados 4, 5, 6 meses, pues no hay forma de meter eso en una proyección, ¿no? O sea, las que están pagando renta y no están pagando absolutamente nada, o están manteniendo empleados cuando no tienen producción, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso que es ajeno a la empresa, pero que sí importa, cuando tienes una garantía o un colateral adicional, por ejemplo, que la empresa tenga bienes,
o tenga maquinaria, o tenga equipo de transporte, o tenga algo que pueda vender, pues eso mitiga de alguna manera cualquiera de estos escenarios que son no predecibles, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? Todo bien. Todo bien, bueno. Vamos en tiempo, ¿verdad? Ahí vamos en tiempo, no sé cómo. Muy bien, ¿Todo bien? Bueno, te decía que, bueno, siguiendo en el tema del banco, ¿no? El tema bancario, vamos a tratar de buscar cómo sí, ¿no? Entonces, en el tema de los bancos, el buró de crédito, normalmente, digo, cuando no tienes historial de crédito, sí hay entidades que te pueden financiar, que pudieran ser, a lo mejor no están en el radar de muchos, por ejemplo, las uniones de crédito. En las uniones de crédito tienes que volverte socio, pero normalmente compras una acción, que pues esa acción es como una inversión, al final hay empresas, hay uniones que con a lo mejor 20,000 pesos, que es mucho, pero bueno, puede ser algo simbólico para un negocio, compras una acción y con tu acción te permiten ser sujeto de crédito. Y no necesitas realmente tener una línea tan grande, o sea, lo que necesitas es historial, necesitas que te den algo necesitas marcar en el buró que tienes ya algún crédito, algún descuento de cartera, algún factoraje, algún arrendamiento, aunque sea de una unidad, aunque sea una moto, no sé, algo que pueda ser ligado a la empresa y que pueda ayudarte en un futuro evidenciar que ya tuviste algún crédito y fuiste bueno pagando, ¿verdad? Porque tienes la parte de pagar, que es la capacidad de pago, pero también tienes la parte administrativa de que sí cumples con los días, o sea, que tienes un staff que programa el día de pago, que no andas, con que no se te olvidan, ¿verdad? Cosas de esas, cosas sencillas, pero que al final son administrativas, por ejemplo, ¿no? Y luego les decía hace rato lo del tema del buró, o sea, en el tema del buró es algo que no le damos de importancia, sobre todo cuando arrancas un negocio. Muchos empezamos y financiando con tarjetas de crédito y con créditos personales, hasta, créditos que no son ni siquiera el más barato ni el más indicado en cuanto a forma de pago y ya es que son mensuales cuando a lo mejor el negocio necesita cada 3 meses o son semanales los pagos cuando tú necesitas pagos mensuales, etcétera, ¿no? Hay que evitar, o sea, si lo vas a hacer porque es tu única fuente de fondeo, pues hay que tomarlo, pero el tema es, hay que cuidar el buró, porque tío, el buró, si en esa parte inicial, que es cuando estás tratando de que todos los pesos cuenten y traes ya de entrada costos más altos por tener esos financiamientos malos, y luego aparte te metes al buró, pues haz de cuenta que te cerraste la puerta de los siguientes 5 o 6 años de cualquier posibilidad de mejora. Entonces, es muy importante, parece que no, pero es súper importante, ¿no? Es súper importante el buró. Y el buró tiene una peculiaridad. Muchos de los bancos reportan los fines de mes. Muy pocos reportan en quincena. Creo que sí había algunos que reportaban los días 15, ¿no? Porque ahí tratan de tener un reporte quincenal y luego un reporte mensual y salen en el reporte del mes. Haz de cuenta, tú estás ahorita en este mes, no pagaste el día 15, te quedaste vencido 2 días, pagaste, y si pagas, puede que brincando el mes, como pagaste en el mismo mes, no se reflejan los días no pagados. Pero, por ejemplo, si en un día último se te pasó, no pagaste, brinca el mes, o sea, en automático, en el mes siguiente estás vencido, ¿verdad? Va a aparecer vencido con el mes anterior, aunque haya sido un día, ¿verdad? Pero, tío, eso ya te marcó y eso ya te bajó puntos y eso te va a afectar, por lo menos en ese mes, no puedes pedir crédito. Si traías un trámite en puerta, ya te tienes que esperar un mes más y esperemos que no salga otra cosa, ¿no? Ese es un tema que hay que cuidar mucho. Lo mismo los créditos fiscales, ¿no? Hay mucha gente que no le da la importancia al tema fiscal o no le da o no les sigue el cuento o lo delega todo con el contador y cuando a veces hay que estar más encima de eso. Un crédito fiscal igual por un buró, o sea, te sales en el buró, te sale a lo mejor que estás bien, estás pagando tus créditos bien, pero traes un crédito fiscal ahí con el SAT. Pues, ¿qué te dice? Pues que te van a bloquear las cuentas en X momento, vas a tener a lo mejor una confiscación o no sé, puedes tener un problema serio que a los bancos no les gusta, ¿no? O sea, cualquier olor, cualquier cosa que huela a problemas, pues lo evitas no prestándole, ¿no? Y con eso, pues se te va ahí tu oportunidad de tener un financiamiento, ¿no? En el tema de la antigüedad mínima, sí hay opciones para las empresas con menos de 2 años o 3 años, sobre todo en el lado de las SOFOMES, ¿no? Las SOFOMES
El tema es que en una SOFOM, en la gran mayoría, o las SOFIPOS, en algunas arrendadoras o financieras, sí te pueden prestar, pero te van a prestar siempre y cuando tengas una garantía, ¿no? Entonces, volvemos al mismo tema, ¿no? Si tienes mal buró, pero tienes propiedades, tienes un aval o un obligado solidario con propiedades, pues ese tema de la antigüedad se resuelve, ¿no? Ese a lo mejor es el menor de los problemas si tuvieras tú alguien que te solvente, un tercero que te pueda solventar. Bueno, en el tema del obligado solidario, cuando tú como empresa, o sea, si eres persona moral y tú no, como persona, o sea, tú como dueño o accionista mayoritario no tienes las propiedades para poder respaldar, puedes meter en tu accionariado a alguien que sea estratégico para cumplir ese requisito. A lo mejor no es tan recomendable, vas a subir a alguien a tu empresa, pero si es alguien cercano, puede ser un familiar, que a lo mejor no quieren ser obligados solidarios sin ser parte de la empresa, por tener miedo a que no puedan participar de las decisiones y que no se paguen los créditos, porque si no pagan el crédito, pues la empresa no paga, pero se van contra el garante, contra el obligado. Entonces, esa es una solución, muchos bancos te la dan, o sea, te dicen, pues cambia el accionista, o cambia el accionista que tiene mal buró, ¿verdad? Y si está el papá y el hijo, pues saca el papá, ¿no? Si es el que tiene el mal historial, ¿no? Esas opciones te las dan de repente, cuestión de considerarlas, ¿no? Y en el tema de flujos, ya en el financiero, ya cuando hablamos de que ya pasaste los otros tres, sí hay cosas que podemos hacer en el sentido de mejorar nuestro balance hacia el banco. Hay muchos bancos que te analizan, la gran mayoría te analizan por flujos. Hay dos modalidades, o flujo o estudio. Y la gran mayoría son flujo. El flujo es paramétrico, vacían tus estados financieros, tus estados de cuenta más bien. Sí toman en cuenta la mayoría de las declaraciones, pero lo que pesa más son los estados de cuenta. Normalmente agarran los estados de cuenta, por ejemplo, ahorita con la pandemia agarraban exclusivamente los estados de cuenta del banco que te va a prestar. O sea, si tenías cuentas de una cobranza y en otra pagas, en una cobras y en una pagas, te recomendaría que consolides todos en un solo banco, porque al final los bancos buscan rentabilidad o reciprocidad. Uno con todo, aunque pues con lo que implica eso, pero así tienes más forma de tener más saldo en uno y tienes forma de jugar con los saldos, ¿va? O sea, si tienes forma de diferir los pagos para que sea un solo día a la semana, pues con eso ya en vez de estar cayendo el dinero y pagando todos los días lo que te llega de facturas, vas empezando a educar a la administración a que tienes un solo día para pago, los jueves, los viernes, el día que sea, pero te permite tener cobranza un día y al menos 1 o 2 días para que pagues, ¿no? Y eso es promedio, ¿no? Igual, las cobranzas que tienes de jueves, viernes, tratar de dejarlas dormir de entrada día siguiente, pero si aparte caen en viernes, pues dejarlos brincar hasta el lunes, ¿no? Esos 2, 3 días adicionales te suben el saldo promedio. No te incrementa tu flujo en el mes, pero sí te incrementa el promedio, y el promedio también hay indicadores en los bancos, o sea, te dan un X múltiplo de saldo promedio, a veces son 8 veces, 10 veces saldo promedio, y lo topan la mayoría a 2 meses de ventas, ¿no? O sea, la gran mayoría te presta 2 hasta 3 meses de venta. Así está la gran mayoría de los bancos. Y luego, por ejemplo, los que tienen créditos revolventes, es muy importante que se use como un revolvente, ¿no? Me ha tocado porque yo he tratado de ayudar gente donde tienen buen historial, tienen créditos que disponen revolventes y luego los planchan, ¿no? Los traen y los van pagando como si fuera un amortizable. Pero la naturaleza de ese crédito es revolvente y te consume línea. Cuando hacen tu análisis te lo quitan como si estuviera todo en el corto plazo. Entonces, cuando no le das la revolvencia adecuada a esos créditos, ¿qué te dicen? Pues es un mal administrador del crédito, porque le presto para que haga entradas y salidas y lo único que hace es lo agarra y me paga por interés, ¿no? O sea, como si fuera una línea de crédito, una tarjeta de crédito. Entonces, cuando tienes revolvencia, pues eso es algo que juega muy a favor de ti, o sea, habla muy bien de una administración que agarra el dinero, lo usa para financiar activos, financiar inventario, financiar cuentas por cobrar, cobra y repaga, aunque lo disponga todos los días, pero se ve la entrada y salida y la entrada y salida. Eso aparte, pues te baja los intereses simplemente por el saldo promedio, o sea, por el interés que paga sobre el saldo insoluto promedio, y da una muy buena visión hacia los bancos de que eres una persona o una empresa ordenada, ¿no? En el tema del manejo del dinero. Y un gran error que siempre hay y que hay que cuidar es que los financiamientos de corto plazo deben ser financiados con créditos de corto plazo, ¿no? O sea, cartera, cuentas por cobrar, inventario,
inclusive cosas como sueldos, cosas así transitorias, como cosas del día a día, deben ser financiadas con líneas de corto plazo. Aunque sean líneas chicas, deben estar orientadas a temas revolventes. Y lo que es de largo plazo, como los activos fijos, las maquinarias, debe ser financiado a largo plazo, porque eso aparte que te permite identificar la rentabilidad adecuada del negocio a lo que es de corto y a lo que es de largo, te permite también pues liberar el flujo adecuado, ¿verdad? O sea, si tienes un activo que estás pagando arrendamiento y el arrendamiento es un transporte, pues si le das el plazo adecuado, el transporte va a generar su propio repago, ¿verdad? Si lo mezclas todo y traes ahí llantas y diésel y también la paga del camión y todo metido en corto con lo que va cayendo, o sea, eso pues al final no te permite ni identificar si está siendo rentable la unidad que compraste, ¿no? Eso yo creo que es un tema de administración, ¿no? En el tema de indicadores clave, lo que buscan los bancos, pues buscan rentabilidad, ¿no? Buscan empresas que sean rentables. Una empresa que tenga alto flujo y que esté creciendo, que tenga una rentabilidad, la rentabilidad pues es la que te permite crecer, o sea, si traes un margen positivo, esa diferencial entre los ingresos y los costos es lo que tú puedes reinvertir en el negocio, ¿no? Entonces, entre más la rentabilidad, más fácil te permite crecer tu cartera, te permite crecer tus inventarios, te permite crecer tu modelo, te hace menos dependiente del crédito. Y normalmente cuando estás muy bien, cuando estás muy rentable y tienes muchas posibilidades de crecimiento con flujo propio, es cuando te llegan las ofertas de los bancos. Parece que no lo necesitas, pero la verdad es que sí lo necesitas, ¿no? O sea, al final, si tú los agarras, tú los puedes usar hasta para pagar un dividendo, ¿no? O para capitalizarte, o para hacer una expansión, o hacer un cambio de línea de negocio, etcétera, ¿no? O sea, también parece que el timing es importante. ¿Qué buscan los bancos? Pues buscan el menor de los riesgos en activos o en empresas que tienen posibilidades de repagar, ¿verdad? Si tú como negocio eres mejor que la calificación que ellos originalmente te dieron, pues es más rentable al final la transacción. Si te prestan ellos creyendo que vas a ser de un cierto perfil y resultas que eres peor de eso, pues se da cuenta que la rentabilidad se las rasuraste, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Y ahora, en el tema de otros indicadores, hay una cierta tolerancia a deuda contra EBITDA, o EBITDA que es el WAFIRDA, o la utilidad de operación, la utilidad de operación de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿no? La utilidad utilidad antes de financieros, de depreciación, de amortización, lo que viene después de los gastos financieros, ¿no? Ese normalmente es un indicador de 3 veces. Tu deuda puede ser 3 veces tu generación de margen, que es tu margen o tu flujo libre que generas en un año, ¿no? Esa es como que tu capacidad de endeudamiento. Es algo que debes de cuidar. A lo mejor una pyme, a lo mejor no es algo que mides, pero pues por ahí va la métrica. O sea, si al final tienes forma tú de determinar ese valor, pues tú sabes cuánto te van a prestar, ¿no? Con eso. Y dependiendo de los negocios, o sea, los negocios que son de comercio, de servicio, normalmente son negocios que no necesitan mucho activo fijo, necesitan cuentas por cobrar, tienen inventario, tienen proveedores altos. Esos necesitan buscar un balance entre activos circulantes y pasivos circulantes. Siempre debe ser mayor, al menos 1.1 activos hacia pasivos circulantes, ¿no? Es más importante que la palanca y que el capital social y todas esas variables que van en el balance, inclusive que la rentabilidad. O sea, si tienes un negocio de comercio, lo que debes de buscar es tener activos, o sea, cuentas por cobrar, inventarios que superen tus cuentas por pagar. Porque en cualquier momento truena el negocio, tienes activos que puedes tronar y que puedes ser suficientes para repagar el pasivo. Y mientras estés así, los bancos te pueden prestar, ¿no? Te pueden complementar eso que te falta, o ese diferencial que tienes contra el activo. Y eso te va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? En los negocios industriales, ¿qué buscan las empresas? Pues una empresa que ya invirtió fuerte en fierros, en maquinaria, pues es difícil que se vaya, ¿verdad? Es difícil que se vaya a salir del negocio, ya cuando ya está invertido. Entonces, ¿qué busca cuando eres manufactura? Pues buscan los bancos que tengas activos. Y teniendo activos, normalmente va a ser algo que pueda ser hipotecable o una hipoteca industrial, pero sobre ellos te puedes apalancar para seguir creciendo o mantener tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, aquí resumiendo, entonces los bancos no necesariamente es la mejor opción para todos. Digo, puede haber uniones, puede haber sofomes,
digo, y en diferentes momentos del tiempo donde les haga sentido. Las arrendadoras son muy buena opción. El banco PYME no necesariamente tiene la mejor solución porque normalmente los créditos que ellos dan son simples, o sea, está parametrizado para un crédito a plazo con pagos fijos, ¿no? Con pagos fijos mensuales. Cuando normalmente, por ejemplo, tu negocio es de comercio, pues ¿de qué te sirve tener un crédito que se va a 5 años si a lo mejor tú agarras a lo mejor todo el crédito, lo compras en inventario y tú estás cobrando, o sea, comprando, vendiendo, comprando y vendiendo y nunca tienes a lo mejor esa capacidad de desacelerar la parte de la amortización que tienes que hacer mensual? Pues no es el crédito ideal, ¿verdad? Y otra cosa es que cuando, por ejemplo, cuando tú llegas al crédito porque te falta flujo, cuando pudiera ser un tema operativo, pudiera ser un tema de demanda, un tema de oferta, o un tema de suministro, etcétera, deficiencias de tu modelo de negocio, cubrirlas con flujo, normalmente no se solucionan con crédito. O sea, si el crédito lo metes cuando tú realmente lo que necesitas es un cliente que pague más, que pague, ¿verdad? Que a lo mejor te está quedando, se está atrasando en los pagos, y tú agarras un crédito para compensar ese flujo que le falta, pues realmente lo que necesitas es a lo mejor meterle a un abogado, ¿verdad? A un abogado y corregir ese tema de cobranza, o salirte de ese cliente o sustituirlo, pero no un crédito. Y más si es un crédito simple, ¿no? O sea, que pudiera ser no el indicado. Y otra cosa, ya a lo mejor concluyendo este tema de las posibilidades para mejorar, es el capital de riesgo. O sea, todo el tener inversionistas en tu negocio es una opción que deberían de considerar todos. Hay que prepararlo, siempre hay que tener el negocio preparado por si lo fueras a vender, ¿verdad? O sea, si alguien viene y te quiere comprar, deberías de poder vender, ¿no? Es como tener el currículum listo, ¿no? Vienen y tener la casa en orden para poder vender. O sea, siempre hay alguien que pudiera, sobre todo cuando hay un negocio o cuando le está yendo muy bien o cuando le está yendo muy mal, hay gente que se acerca a querer, ya sea buitres o sea gente que quieran hacer una alianza con un negocio exitoso. Muchos pueden estar incubándose en ese proceso de ser una empresa exitosa, cuidándola, apoyándola, por ejemplo, lo que hace ahorita aquí el hospital, de irte consultando, irte acompañando, pues puedes llevar un negocio que a lo mejor no es hoy el negocio que puede ser, pero que tiene los elementos para irlo acompañando y crecerlo. Si le pones el crédito adecuado, si le pones un capital adicional, si le metes tecnología, modelos de marketing, cadenas, líneas de negocio adicionales o puntos de venta diferentes, etcétera, puedes ir haciendo o armando un negocio exitoso, inclusive para venderlo. Entonces, el capital de riesgo es una opción, no es algo muy natural para nosotros. O sea, normalmente cuando te dicen un socio en tu negocio, nadie quiere socios. Lo primero que piensas, no, yo no quiero meter a nadie que se involucre en mi negocio. Pero la verdad es que no todos los socios son que participan en las decisiones. Hay socios que participan con dinero y que quieren nada más un rendimiento, ¿verdad? Y hay socios que son estratégicos porque ellos quieren que no te conviertas en un competidor, o puede ser en un futuro que converjan el tema tecnológico con el tema por ejemplo, los autoservicios. Ahorita que hay autoservicios y hay venta en línea, a lo mejor convergen, ¿verdad? Y a lo mejor pueden ser aliados en un X punto y pueden ser socios, ¿no? No necesariamente hacen sentido a lo mejor en un punto, pero viéndolo a largo plazo pudieran serlo. Y eso es una alianza estratégica y que puede ser beneficioso para los dos lados, ¿no? En fin, hay muchos escenarios donde el capital de riesgo es atractivo, ¿no? Es algo que no deberían de perder de vista. Y más, te digo, si tienen vestida la yegua para venta, pues puede ser hasta para una beca, puede ser para un concurso, puede ser para venta, o para buscar un proveedor, o para buscar un cliente grande, no sé. Eso siempre ayuda, ¿no? Y es el mismo análisis, o es la misma preparación que harías para vender que para todo esto que les dije, ¿no? Bueno, siguiendo el tema, pues ya concluyendo, ¿no? Entonces el tema, ya vimos el tema de todo lo que está detrás de un financiamiento. Van a decir, oye, bueno, ¿y si no soy elegible? ¿Qué más hay? ¿No? Sería como que la conclusión. Siempre les pongo esta frase que siempre dice alguien, ¿no? Pues cobra de contado, sube los precios y vende más. Pues como si fuera tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Ojalá, todo el mundo quisiéramos vender más caro, ¿no? Y que te pagaran, ¿no? Obviamente, si puedes, hazlo. Eso te va a solucionar. Eso a lo mejor te evita el tener que requerir un financiamiento.
Eso mejora a lo mejor tus flujos de caja y te permite no requerir tanto crédito. Todo a lo mejor se alinea, ¿verdad? Pero bueno, todo esto es un proceso. Al final de cuentas, si como les decía, si tus problemas, la razón por la que llegas al crédito es porque tienes deficiencia en flujos, pues a lo mejor estudia los pasos previos, a lo mejor tienes muchas áreas donde pudieras mejorar y esas mejoras se traducen en no requerir crédito, ¿no? Entonces, para el buró de crédito, ¿qué más puedo hacer si no soy elegible? Tengo mal el buró de crédito, pudiera considerar la opción de tener una sociedad nueva. A lo mejor si tienes un mal buró, sobre todo porque tienes quita, y más si es en un tema de una empresa, pues a lo mejor te sale más barato o te sale más rápido corregir un tema de una quita donde pudiera ser sujeto de crédito nuevamente a través de una nueva sociedad que esperarte los 5 o 6 años para que te deslisten del buró, ¿no? Entonces, pues crear una sociedad nueva, aunque tengas que esperarte 2 años, aunque tengas que generar flujos y tengas que generar historial, etcétera, a lo mejor es más rápido que corregir los 6 años que ya la regaste, ¿no? Por haber hecho una quita. Claro, va a quedar ahí, por ejemplo, el accionista va a quedar tachado. Pues bueno, pues ahí a lo mejor el accionista no va a aparecer. A lo mejor va a aparecer pues la esposa. O va a aparecer, si está en separación de bienes, pues la esposa. O a lo mejor un familiar. Qué sé yo. Alguien más que pudiera tener, que pudieras tener la confianza, pero pues ya es una nueva posibilidad con una sociedad nueva. También pueden ser diferentes accionistas. O si uno de los accionistas es el que tiene el mal buró, pues ese hay que hacerlo minorista, o sea, que no sea mayoritario, ¿verdad? Que sea, o sacarlo de la sociedad o bajarle su participación, ¿verdad? Aunque tome decisiones, o sea, no quiere decir, pues entrega tu empresa, pues no, pues a lo mejor él es el hombre clave, pero pues alguien más tiene que fungir como obligado solidario, que esté dentro de la estructura accionarial, pero que no sea el principal, o bueno, que sería el nuevo principal, ¿no? Por esta modificación. ¿Qué más? En el tema, esto de los diferentes accionistas es tanto para para problemas de buró como problemas de obligados. O sea, si no estás bien en el buró, pero tienes un obligado malo, o tú eres el obligado solidario natural por ser el dueño, pues al cambiar el accionista, pues también estás habilitando a alguien más como obligado solidario. Hay formas de contratar, a lo mejor un obligado solidario, a lo mejor si es un familiar, hacer un contrato con ellos de pagarles una renta por el de su fianza, ¿no? De su obligación. Y debe haber alguna forma de hacerlo contractual de que en caso de un no pago, ellos son los que van a responder, pero sí pudiera haber alguna forma de que te cubras contra algo, ¿no? A lo mejor te dejan endosadas las acciones de la empresa, a lo mejor te dejan un bien, o sea, te dejan otra cosa que esté en segundo lugar, a lo mejor una propiedad, no en primer lugar, pero en segundo lugar, porque ya es que los bancos te piden una propiedad libre de gravamen, muchos no te dejan hacerle una segunda hipoteca a un bien, un segundo gravamen, pero un particular a lo mejor sí lo toma, ¿no? Bueno, ¿y qué más? En el tema de los proveedores, dice, cuando estás en un negocio donde hay varios participantes que quieren tu negocio, por ejemplo, me tocó ver a un amigo que estaba en el negocio de las tortillas y tanto, no sé, Maseca, que era el grande, como había 2, 3 empresas de locales que querían su participación, o sea, querían venderle a él. Ellos se peleaban por ser quien le financiaba al proveedor, ¿verdad? O sea, el proveedor que financiaba, y le financiaban máquinas. Entonces, a veces no lo contemplamos, pero cuando tienes la posibilidad de sustituir tu proveedor, porque hay mucha competencia, el mismo proveedor pudiera ser alguien que te aporte o que te financie o te dé ese crédito adicional que necesitas, más cuando hay competencia, ¿no? Cuando existe capacidad de crédito excedida, cuando la empresa ya rebasó sus capacidades, cuando el banco te dice, no te puedo prestar porque ya topaste tu límite, pues ahí lo que permitiría es a lo mejor una reestructura. A lo mejor no es necesariamente un banco el ideal, a lo mejor sería una SOFOM o sería una SOFIPO o a lo mejor un particular, a lo mejor un fondo, pero te podrían reestructurar, darle más plazo y con eso te libera capacidad, ¿no? Porque normalmente los bancos en los simples te prestan a 3, 4 años, la mayoría 3 años, y pues con 3 años pues tu capacidad de pago o tu pago mínimo anual pues es mayor, ¿verdad? Si te dan 5 años o te dan 7 años, pues en automático se plancha ese pago mínimo o ese pago anual y te permite tomar más deuda.
La otra es, mucha gente no toma o no considera el que tiene facturas. Oye, le estás vendiendo a H-E-B, oye, le estás vendiendo a Walmart. O sea, ellos tienen normalmente factorajes, ¿no? Esas empresas así emblemáticas, pero hay muchas que no tienen y que sí son descontables. O sea, si hoy vas con una institución financiera, hay unas SOFOMES que se especializan, sobre todo las de FinTech, se especializan en descuento de cartera o en factorajes, pues puedes ir a lo mejor con tu cuenta por cobrar, no de una empresa tan conocida, pero que le pudieran analizar y a lo mejor es un buen riesgo para la SOFOM y a ti te descuentan con un aforo la factura. O sea, no tienes que ir a pedirle a un banco, a lo mejor con esa institución, a lo mejor te toman tu factura al 80%, cobras, pagas. Y con eso le das vuelta, ¿no? O sea, por eso puedes liberar flujo y darle vuelta, ¿no? Que esa es una modalidad también normalmente económica, porque pues digo, traes un margen en tu venta, por más caro que esté el financiamiento, pues por ser plazos cortos, estás hablando de 2, 3, 4, 5%, cuando normalmente todos los negocios le suben un 20 a un 30%, ¿no? O sea, mínimo un 20 le suben, ¿no? Y esto pues es una revolvencia mensual, entonces pues te das cuenta que estás hablando de una tasa anual del 30, cuando tú traes a lo mejor una rentabilidad del 100 o del 200, no sé, anualizado, ¿no? X, bueno. Otra modalidad es cuando una empresa, por ejemplo, una empresa manufacturera tiene muchos activos, tiene grúas o tiene una plantota, una bodega grande donde tiene toda su operación. Esos bienes, los bancos pueden valuarlos y te lo pueden, de alguna manera, te lo evalúan y te dicen, por ejemplo, tienes aquí 5 millones en bienes. Estos 5 millones te los puedo dar en un sale and leaseback, que es un arrendamiento. O te pagan los 5 millones, hazte cuenta que les vendes la propiedad, o les vendes los equipos, los fierros, lo que sea, y te lo regresan, pero en un crédito que es a plazo. Entonces, te dan los 5 millones que es liquidez, y tú los usas para lo que tenías proyectado, y le pones un plazo de pago acorde que puedes pagar. Esa es una modalidad que se usa. Inclusive tiene tratamientos fiscales ahí, que a veces tienes hasta beneficios fiscales al valor de libros contra el valor de venta, etcétera, ¿no? También hasta poder salir ahí un valor. Y los otros hay veces se llaman back-to-backs los créditos o los créditos con colateralizados. Esto normalmente se usan mucho en Estados Unidos o en la banca privada, pero también normalmente te los hacen en México. O sea, te ponen un contrato de caución donde tienes valores que son de la persona física, o sea, ya tienes algo patrimonial ahí, y eso que tienes en el patrimonio, con ese dinero que tienes ahí, te prestan. Pero separas las figuras, ¿no? O sea, tienes la persona física, cuando ya tiene su patrimonio por fuera, que te costó armarlo, o que pudiste haber sido asalariado por lo que haya sido, y tienes tu patrimonio, y con ese mismo patrimonio respaldas un crédito que le dan a la empresa. El crédito en la empresa es fiscal, es historial de crédito, a lo mejor es una forma de que te lo den porque no tienes historial, pero con ese crédito, con ese crédito puedes salir algo muy barato y, o sea, te lo hace cualquiera, ¿verdad? Eso es algo muy barato. O sea, estás hablando de 2, 3% de diferencial. Que tienes una tasa activa y una tasa pasiva. A la persona física le pagan un rendimiento, o si son acciones, pues tienen unas acciones que están fluctuando y te cobran un porcentaje, normalmente 2, 3%. También se puede hacer en dólares, también se puede hacer en Estados Unidos, para la gente que puede hacerlo, ¿no? Un amigo una vez me decía, es que no es lo mismo, por ejemplo, tener 100 de activos y 100 de pasivos, que al final es un patrimonio de cero, que tener 0 activos y 0 pasivos, ¿no? O sea, cuando tú tienes un activo, por ejemplo, en del back-to-back, ese activo genera rendimiento y te genera la posibilidad de apalancarte y te apalancas para comprar un activo que te va a generar, ¿verdad? O sea, al final esos activos y pasivos, aunque sean netos, o sea, cero neto, o sea, suma neta, te permite crecer. Cuando si no tienes nada, aunque no debas nada, pues no puedes hacer nada, ¿no? O sea, estás en cero, ¿no? Es un cero diferente, ¿no? De tener 100 y de ver 100, ¿no? Bueno, y otra pues es todo esto que les decía del mejora del flujo, o sea, tratar de mejorar los flujos en los estados de cuenta, o sea, el pasar los pagos a un solo día de la semana, el brincar los viernes hacia lunes, todo lo que te ayude a mantener un saldo promedio mayor, te ayuda a tener una línea mayor. Si eres empresa de las que de repente manejas cosas en efectivo, lo ideal es meterlo todo.
Más si es una empresa que son de esas que negocios que tienen tasa cero. Hay muchos de alimentos, por ejemplo, y ahí andan pagando todo en efectivo, los rayos. O sea, deposita todo y pagas todo. O sea, al final, pues no hay IVA, cuando hay IVA, pues como quieras, o sea, vale la pena. Pues, hay un efecto, el efecto que tienes en la capacidad de apalancamiento es mayor que la carga fiscal que pudieras tener. A la larga, siempre el tener un crédito o un historial potencial de crédito es mucho mejor que no tenerlo. Más acá en el norte, yo estuve un tiempo allá en el sur, en el sur son más dados a no requerir y todo como si fuera algo solo cuando me falta o solo cuando lo necesito. Acá el empresario del norte sabe que el crédito es necesario para crecer. O sea, aquí si no tienes créditos, no tienes buen historial, aparte que acá hay mucha honorabilidad en tema de pago, es algo vital para poder crecer. Y por eso somos diferentes acá en el norte del resto del país. O sea, por eso nos diferenciamos o nos alineamos mucho a la forma de operar de las empresas americanas, porque somos muy agresivos o necesitamos el crédito para poder crecer y lo tenemos muy presente, ¿no? Es algo que no deberíamos dejarlo y para los estudiantes es algo que deben de cuidar. Así sea una tarjeta de crédito, el historial a final de cuentas es algo que se construye y con un buen historial las cosas empiezan a alinear, ¿verdad? O sea, es parte de un aprendizaje, es parte también de una formación, es una parte administrativa, es parte también gerencial y se va formando el carácter, obviamente, ¿no? Bueno, y con esto, Marta, pues yo creo que con esto concluyo, es la última parte de la presentación. No sé si tengan alguna pregunta o quieres entrar a algún tema en específico. ¿O quieres que hable de lo de impulso? No sé si quieres que hable de eso. Solo la verdad que es maravillosa tu exposición. La verdad que se nota el expertise que tienes en esta área. Créeme que cada palabra que dijiste la seguí con mucha atención. De verdad que se ve mucho tu expertise. Y me gustó mucho. Hay muchísimas preguntas que me llegaron. Tengo más de 10 preguntas. Seleccioné 2 de ellas que creo que nos dan así como que el futuro, lo que sigue y sobre todo ahorita un inicio, ¿no? Sobre todo para aquellas empresas que inician. Tengo aquí una pregunta de Aquile que nos dice si el capital de riesgo es aconsejable solo y exclusivamente para startups tecnológicas o podría funcionar también con modelos de negocios tradicionales. Yo te diré que es para cualquier negocio. Cualquier negocio, o sea, más bien es que el capital de riesgo a lo mejor lo que perciben es que es el venture capital, ¿no? El venture capital sí está hecho muy tecnológico, escalable. Venture capital estás hablando de las Airbnbs y las Uber y esas cosas, ¿no? Son los unicornios, esos que buscan, los que quieren todo el mundo salir en el periódico, ¿no? Pero la verdad es que cualquier negocio tradicional, o sea, cualquier negocio con un modelo y con una narrativa, porque eso es muy importante. O sea, si tú dices, oye, tengo 2 años de operación, fabrico, comercializo, inclusive comercializadoras, comercializo este producto que lo compro de México, lo reempaco, lo hago en esta presentación, o lo salo, no sé, lo que sea, lo transformo y va dirigido a este segmento. O sea, si tú tienes la narrativa muy clara, o sea, poder decir, me dedico a esto, este es mi cliente, aquí están mis fuentes de demanda, esta es mi ganancia, es muy fácil vender ese tema, ¿no? Es muy fácil vender porque cualquiera puede ver el valor, puede ver que tiene mercado o no tiene mercado. Esa escalabilidad de la que hablamos o sea, cuando dices escalabilidad es que no es que sea una persona y luego tengan 100 personas en la estructura, sino más bien es que pudieras decir, oye, hoy vendo en Monterrey, quiero vender en Saltillo, quiero vender en Tampico, quiero vender en Reynosa. Y todo eso que puedas hacer, esa escalabilidad de puntos, de clientes, de cobertura. Le quiero vender a Oxxo nacional. Pues, imagínate, o sea, vendes un producto, eres exitoso a nivel local, entras en una cadena fuerte, jalan una cadena, por ejemplo un Oxxo, y que te dicen, te doy entrada a mi red nacional. Es una escalabilidad, claro que hay, ¿verdad? Y es un modelo igual, o sea, tiene retos obviamente, pero todo eso es perfeccionable en capital de riesgo. Capital de riesgo normalmente lo que tienen es el dinero y el expertise. Y tú lo que tienes cuando llegas con ellos es el hambre, la visión, a lo mejor tienes el know-how de cómo hacerlo, con ciertas deficiencias, pero
tienes más o menos el por dónde y lo que quieres y lo que buscas, y ellos te complementan. O sea, la verdad es que es un aliado súper bueno. Y te digo, no tiene que ser tecnológico, no necesariamente. Muchas gracias. Bueno, ahí está respondida la pregunta para Kile. Otra pregunta más que se me hace, bueno, que ayuda mucho a cerrar toda esta plática, que es tan interesante, es que nos viene de otro maestro que nos dice que de acuerdo con estudios realizados, la principal razón por la que las pymes no tienen acceso al crédito en México es por las tasas de interés tan altas. Esa es la primera razón, ¿no? En segundo lugar, por la negativa de la banca. Y en tercer lugar, por la incertidumbre económica. Sobre este último punto, Alfonso, ¿qué expectativas se tienen para este año? ¿Es posible que aumente el crédito en las pymes? Lo cual veo súper difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué expectativas tú ves? Porque si el año pasado estuvo súper complicado para las pymes y este estudio revela pues que no hubo mucho acceso, ¿verdad? Al financiamiento por parte de ellas y sobre todo las que no tenían ya un crédito contratado, ¿no? Mira, nosotros vimos mucho empresas por ejemplo, empresas que hubieran sido elegibles en un año normal, en COVID no fueron elegibles. Vimos mucho negocio, por ejemplo, todo el tema restaurantero, que se les cayó las ventas fuertísimo, o que tuvieron cierres, o tuvieron suspensión de ventas por meses. No les prestó nadie, ¿no? O sea, tuvieron que recurrir a patrimonio propio, a Friends and Family, o sea, lo que no es normal. Y muchas cerraron, ¿verdad? O sea, muchas van a cerrar. Yo creo que con el año electoral que viene, los recursos no están llegando igual. No. Eso pudiera ser algo que, por ejemplo, si depende del gobierno, eso pues podrían considerar que hay algo, ahí va a faltar ese apoyo. Lamentable, digo, bueno, la buena parte de todo esto es que normalmente los privados son los que lideran todos estos temas financieros, ¿verdad? O sea, no dependen de la banca. Digo, no dependen de la banca de desarrollo, dependen de los banqueros. Y los banqueros, te digo, el año pasado que había menos certeza, sobre todo de cuándo iba a acabar el COVID, ahora con la posibilidad de la vacuna, yo creo que hay un mejor horizonte para que los negocios se reactiven bien. Pues tienes esas dos cosas. O sea, por un lado, el tema de fondos de banca de desarrollo, yo esperaría que fuera menor el empuje, pero esperaría que con una mayor certeza de que las pymes tienen un horizonte más favorable para que los bancos presten. Por el lado, digo, lo que nosotros estamos viendo ahí, los bancos están esperando que llegue la lana para que nosotros arranquemos. Hay mucha lista de espera. Hay muchísima gente demandando crédito, lamentablemente. Y no todo es bancario, ¿verdad? O sea, es lo que les decía, o sea, hay SOFOMES, las SOFOMES están prestando cantidades enormes. Todavía no representan tanto del sistema bancario, pero lo que ellos están creciendo demasiado. Las fintech también están creciendo mucho. Las fintech están creciendo mucho en el tema de factoraje. Capital Semilla, pues siempre va a haber oportunidades. O sea, la verdad es que a lo mejor no es la mejor condición llegar ahorita con un capital de riesgo, pero se puede negociar. A lo mejor no es tu mejor momento, a lo mejor tus números no son los mejores, pero entre perderlo, el patrimonio, y hacer un mal arreglo, preferible yo creo que un mal arreglo con la eventualidad de que más adelante se pueda renegociar o poner unas ciertas cláusulas de salida para que dándose mejores condiciones se renegocie, ¿verdad? O poner objetivos, ¿verdad? Eso también jala mucho. O sea, le pones objetivos, o sea, si te doy tanta utilidad, a partir de tanta utilidad ya se cuenta que entras en un acuerdo diferente. Y eso pues podría ser después de COVID, ¿verdad? O sea, un año o 2 años después, a lo mejor empiezas mal, pero puede ser algún escenario para más adelante. Yo creo que la banca es abierta, es flexible, ¿verdad? O sea, sí puede haber. La banca PYME es más rigurosa por el tema de que es parametrizado, pero yo sí esperaría que siga fluyendo crédito y no nada más el crédito PYME, sino las diferentes modalidades de crédito. Muchas gracias, Alfonso. Regresando en el tema, nada más ahí, Marta, en el tema decían que el tema de que es el principal problema es que las tasas son altas, decía que por eso no hay crédito. Tasas altas para las pymes, pues obviamente porque son más riesgosas, ¿no? Sí, pues es que es el huevo y la gallina, ¿no? Es el mismo tema, ¿no? Sí. Sí, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que viene. Pues, o sea, es más bien, digo, de todo esto de que tienen poca antigüedad,
no todos los ingresos los reportan, o no están dados de alta. Yo veía mucho, por ejemplo, veía muchas empresas en las micros, sobre todo micros, que muchas nacen de autoempleo, que no nacen, o sea, que no nacen con una visión de negocio, o sea, nacen como una necesidad de un trabajo, ¿eh? Entonces, sobre la marcha van aprendiendo, y es un aprendizaje que lleva, no 1 año y medio, como dice esta gráfica. Yo te diría 3, 4 años. Hay empresas que tienen 4 o 5 años y son zombies vivientes, ¿verdad? O sea, que no van para ningún lado, generan poquito, no son elegibles para banco, no son elegibles para créditos de nada, no son rentables ni siquiera para un sueldo de lo que hubiera sido el sueldo de la persona esa por la que originalmente empezó, pero que no están en esa laguna donde no tienen crédito y no pueden brincar, ¿verdad? Y no tienen a lo mejor ahí necesitan los hospitales MIPYMES, o sea, donde pudieran meter todo este músculo de consultoría, ayudarlos a mejorar, a optimizar y poco a poquito levantarlos. Eso es algo gradual, pero que los puede posicionar para estar en condiciones de tomar un crédito y ese crédito los dispara, ¿verdad? Y retomo ese último comentario que dices para finalizar. Y de hecho, así es. Digo, es el fin del hospital, ¿no? Ayudar a que las empresas tomen mejores decisiones, capacitándose mejor, ¿no? Capacitándose y a través de estas iniciativas como los webinars, a través de tu palabra, pues que vean que hay otros esquemas, de qué manera pueden obtener financiamiento, qué no hacer, qué hacer, ¿verdad? Lo cual les costaría a lo mejor mucho en otra parte, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu presentación, estuvo súper padre. Muchísimas gracias por asistir virtualmente aquí al Hospital ProMIPYME de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te voy a pedir, por favor, que nos ayudes a descompartir para poner un reconocimiento. ¿Cómo, perdón? ¿Qué hago? Sí, descomparte, por favor, tu presentación. Ok, de acuerdo. Ya. Adelante, Deira. Muy bien. Bueno, en virtud a toda tu ayuda, ¿verdad? Y con así altruista, la Facultad de Contaduría Pública y Administración, la Facultad de Economía y el World Trade Center Monterrey, mediante el Hospital ProMIPYME de la Universidad Autónoma de Nuevo León, te otorgan el siguiente reconocimiento, Alfonso García García, por su participación como conferencista en el webinar Financiamiento PYME del Hospital ProMIPYME UANL, realizado el día de hoy, 9 de marzo 2021, a las 16 horas. Muchísimas gracias nuevamente por tu ayuda, por tu apoyo. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. La verdad que es un placer tenerlos esta tarde con nosotros y también me gustaría que vieran que próximamente tenemos talleres para pues acelerar las ventas, ¿no? Que es lo que decía Alfonso, pues si ahorita no tienes la capacidad para pedir un crédito, pues sí, a través de mejorar tus ventas, ¿no? Para mejorar tus flujos y de esa manera poder ser acreedor a un crédito. Entonces, los invitamos al próximo taller del CEDEM, de FACPIA, ¿verdad? El taller de la estrategia detrás de los canales digitales, que pues será el expositor Cristian Reich, que es un maestro con mucha expertise en el área de mercadotecnia. Entonces, pues aquí estamos para ayudarles. Un placer y los veo pronto en el próximo webinar, al cual estás invitado, Alfonso. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Cuídense todos. Nos vemos. No.